Elliot Sensman, de Pensilvania. Amaba a las serpientes e hizo todo lo que pudo para rescatarlas y rehabilitarlas. Fue irónico que muriera en una de las circunstancias más terribles. Elliot sabía manejar a las serpientes, y no solo a las pequeñas. También rescataba pitones y boas constrictoras. Aquel nefasto día del 20 de julio de 2022, Elliot había comenzado su jornada, como de costumbre, dando de comer a sus serpientes. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Tuvo especial cuidado con una serpiente en particular, una boa constrictora de casi 5 metros de longitud. Siempre se mostraba más agresiva que las demás. Por desgracia, un resbalón con un reptil furioso basta para que sea su último momento en la tierra. Las boas constrictoras y las pitones son serpientes de gran tamaño y técnicamente ambas son constrictoras. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambas. Aunque en la mayoría de casos la mayoría de las serpientes grandes son constrictoras, un ataque de cualquiera de ellas puede ser mortal, dado que una pitón puede ejercer una fuerza de 14 psi, es decir, 14 libras de presión por pulgada cuadrada, suficiente para matar a un humano. Pero una boa constrictora puede ejercer presiones de hasta 25 libras por pulgada cuadrada. Ahora bien, Elliot había dedicado su vida a encontrar serpientes heridas y maltratadas. Su interés por las serpientes comenzó cuando tenía 10 años y desde entonces había empezado a manipularlas. Durante los últimos 6 años, Elliot se había dedicado a rescatar serpientes. Una criatura que a los demás les parecía viscosa y espeluznante, para él era algo hermoso. Le apasionaban las serpientes y estaba obsesionado con encontrarles un nuevo hogar a las serpientes rehabilitadas. Las boas constrictoras son más pequeñas que las pitones. Son conocidas por ser las serpientes más largas del mundo. También pueden ser más mortíferas que las boas. Y si nos fijamos en los ataques, solo ha habido un ataque mortal de boa en las últimas décadas en Estados Unidos. Las pitones, por otro lado, son conocidas por causar más víctimas mortales en Estados Unidos y se consideran una molestia. Las pitones birmanas se consideran invasoras en las Everglades de Florida. El problema es tan grande que el gobierno de Estados Unidos incluso organizó un desafío contra las pitones en 2022, que llevó a la captura o muerte de cientos de enormes reptiles, algunos de los cuales resultaron medir más de 4.5 metros. Grande o pequeña, a Elliot no le importaba. Él había manejado varias veces ejemplares de 4 metros. El día del desafortunado ataque, Elliot siguió con su rutina habitual, junto con la boa constrictora que lo mató. Sensman tenía otras 2 serpientes que había acogido como rescatadas. La boa constrictora que lo estranguló estaba maltratada y desnutrida. No se adaptaba bien a Elliot y siempre se mostraba agresiva. Elliot siempre tuvo mucho cuidado con la boa constrictora de 5 metros. Pero un miembro de la familia recordó más tarde que no se comportaba con normalidad el día que atacó a Elliot. La madre de Elliot, Heather, dijo más tarde a los investigadores que él tenía experiencia, que nunca manipularía esa serpiente solo. Solo estaba comprobando el recinto y se tomaron todas las medidas oportunas. Así es, Elliot solo iba a comprobar su recinto cuando el mortal reptil atacó. En ese preciso momento, Elliot podría no haber sospechado nada. Sí, la serpiente actuaba de forma extraña. Pero Elliot lo atribuyó al hecho de que aún no había superado su propia prueba y necesitaba tiempo. Venía de un hogar donde la habían maltratado y abusado mucho de ella. Lo que no esperaba es que la criatura no volviera a confiar en los humanos y estuviera esperando para atacar. La rutina de limpiar y alimentar a sus serpientes podría haber llevado a Elliot a descartar el comportamiento de sobredosis de la boa constrictora. Después de todo, las serpientes de rescate no se comportan exactamente de forma normal. Si atacan, los miembros de su familia estaban entrenados para responder de la forma correcta, ya que la casa estaba equipada con lo necesario. Pero Elliot nunca tuvo realmente una oportunidad. En cuanto abrió la jaula de la boa, la serpiente se abalanzó sobre él, enroscándose alrededor de su cuerpo y cuello en cuestión de segundos. A continuación, comenzó a apretar su agarre, mientras Elliot contemplaba sus últimos momentos en la tierra, mientras su vida pasaba ante sus ojos. Entró su abuela. La escena que se desarrollaba ante ella era espantosa. Allí yacía Elliot, desplomado en agonía, con su gran boa constrictora enroscada alrededor de su cuello. Gritó pidiendo ayuda, pero rápidamente recuperó la compostura y marcó al 911. Cuando los agentes del departamento de policía del municipio de Upper Mackenzie recibieron la llamada de socorro, acudieron inmediatamente a la residencia de los Sensman.
Un equipo llegó solo para encontrar a Elliot, ahora inconsciente y mostrando síntomas de ataque al corazón. En su informe, los patrulleros escribieron que no respondía y que yacía en el suelo de la casa con la parte media de una gran serpiente enrollada alrededor del cuello del varón. Los agentes no sabían qué hacer. El reptil parecía medir más de 5 metros. Además, era imposible disparar al reptil en la cabeza con el riesgo de herir a Elliot. Finalmente, dispararon a las serpientes varias veces en la parte inferior del cuerpo, suficiente para que el reptil aflojara su agarre, y eso bastó para que los agentes pudieran arrancarlo de Elliot. Elliot fue trasladado de urgencia al hospital Lehigh Valley, Cedar Crest, donde los médicos intentaron salvarle. Pasó 4 días en cuidados intensivos, pero no respondió al tratamiento. El 24 de julio, días después del incidente, Elliot murió. Sus médicos atribuyeron su muerte a una lesión cerebral anóxica grave debido a la asfixia por constricción. La muerte de Elliot Sensman, a manos de su mascota, la boa constrictor, suscitó muchas preguntas. Poco después se llevaron a cabo investigaciones durante las cuales su madre explicó lo cuidadoso que había sido siempre con las serpientes. Mi hijo era único y amable, y aún debería estar con su familia y amigos, dijo. El problema en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es la bandeja de mascotas. Las serpientes suelen considerarse mascotas exóticas. Sin embargo, muchas personas no pueden manejar a estos reptiles una vez que crecen. Especialmente las boas constrictoras y las pitones acaban siendo indeseadas o maltratadas. Elliot siempre estaba a mano para recibir a este tipo de serpientes y ayudarlas a recuperarse o a encontrar un hogar para siempre. Al explicar su misión de rescate de serpientes, la madre de Elliot, Heather, dijo que demasiada gente adquiere estas serpientes y no sabe manejarlas ni cuidarlas. No deberían criarse para tenerlas como mascotas. Muchas veces las serpientes estaban descuidadas o maltratadas y necesitaban cuidados médicos. Él les proporcionaba todo esto. Quería que estuvieran en un hábitat lo más parecido posible a su entorno natural, ya que no se las podía poner en libertad. Esta fue la terrible forma en la que Elliot se enfrentó con una indomable. Eddie Macklin era un marín retirado que decidió que la vida en el campo era mucho más atractiva que esquivar balas. Así que cuando terminó su servicio, compró un rancho en Wyoming y disfrutó de la vida tranquila con su esposa. Eddie disfrutaba dando paseos por el bosque, haciendo senderismo y cazando ciervos de cola blanca y faisanes. En su tiempo libre no había mucho más que hacer aparte de disfrutar de esas actividades, así que Eddie solía recibir visitas de amigos para beber y salir de casa. Sirvieron con él en los Marines durante muchos años y acordaron seguir siendo amigos una vez finalizado su servicio. Eddie se cruzó con uno de los animales más peligrosos del mundo el 2 de noviembre de 2002, y una cámara de arrastro que Eddie colocó consiguió captar la mayor parte del incidente. Acompañados por 2 de sus mejores amigos de su servicio, Eric y Nigel, los 3 decidieron ver si podían avisar algún alce migratorio en los bosques que conectaba con la propiedad de Eddie. Una gran parte del bosque caía en terrenos de Eddie, así que tenían libertad para ir donde quisieran. Y Eddie había colocado cámaras de sendero en los principales caminos que tomaría, tanto por razones de seguridad como para grabar videos que su mujer pudiera disfrutar. Semanas después del incidente, la mujer de Eddie comprobó las cámaras de los senderos y encontró imágenes impactantes de lo que le había ocurrido a su marido aquel fatídico día. Ella se planteó borrarlas, pero Eddie insistió en compartir su historia y recordarlo como una experiencia digna de ser recordada. El 2 de noviembre de 2002, 7:30 AM. La vista de la cámara del sendero es clara, no hay movimiento. 7:45 AM. No hay audio. La cámara es sacudida por la pisada de unas botas contra el suelo. Se ve a Eddie Macklin paseando con Eric y Nigel. Eddie ve hacia la cámara, saluda con la mano. Más tarde declara que estaba recomendando la marca de la cámara a sus amigos. Siguen adelante. 8:15 AM. La cámara se agita con más fuerza que la última vez. Su perspectiva queda oscurecida por una forma grande e inidentificable que se mueve en dirección al grupo de cazadores. A medida que se aleja, puede identificarse como un oso pardo adulto. En el mismo lapso de tiempo, la cámara capta más movimiento, identificado más tarde como 2 pequeños osesnos. 9 AM. Una segunda cámara de rastro capta a los 3 cazadores moviéndose más despacio buscando cobertura. Parecen cuchichear entre ellos, avanzando. Identifican algo de follaje y se agazapan en los árboles. Ya no se mueven. 9:20 AM. Los cazadores siguen a cubierto.
Eddie se estabiliza, se inclina hacia la derecha, espera un momento y dispara. Se ve un movimiento y varios alces juveniles se lanzan perpendicularmente hacia ellos, corriendo en la distancia. Los cazadores se levantan mientras dan una palmada en la espalda a Eddie, felicitándole, y avanzan para inspeccionar su presa. Obstruidos por el follaje, parece que están charlando sobre algo. 9:25. Se ve a los cazadores moverse, pero no está claro en la cámara qué están haciendo. Más tarde, Eddie declara que estaba faenando el alce para que fuera más fácil llevarlo a casa y desmenuzarlo. Más tarde, empiezan a descuartizar al animal, después de haberle disparado, quitándole los órganos internos y manteniendo la carne lo más fresca posible. Este proceso también hace que el animal sea más fácil de transportar si va a pie. En el caso de Eddie, el field dressing de alce era perfecto porque era noviembre y el frío conservaría mejor la carne. 9:30 am. Se ve a Eric cargando un largo y robusto trozo de madera. Se ve algo de movimiento en el bosque detrás de él. Momentos después, Nigel y Eddie caminan hacia la vista de la cámara. Cargando el cadáver atado sobre sus hombros, salen de la vista de la cámara. 10:40 am. El movimiento observado 5 minutos antes se hace más evidente y el mismo oso visto en la primera cámara aparece a la vista. Se queda merodeando, presumiblemente las vísceras de alce que los cazadores dejaron al lado de la presa. Tras olisquear durante unos minutos, comienza a caminar tras los cazadores o sesnos a remolque. 10:15 am. La primera cámara de rastro tiene una vista de movimiento. De nuevo, divisa a los cazadores caminando de vuelta a casa, bromeando casualmente entre ellos y de buen humor. El estado de ánimo de la partida se ensucia cuando se detienen colectivamente y miran detrás de ellos. Se ve al oso cargando a través de la maleza. Enfurecidos, los cazadores que llevan al alce tropiezan e intentan escapar, pero el oso los alcanza y derriba a Eddie. 11:16. El oso clava sus garras en la espalda de Eddie, tirando de él por la mochila y lanzándolo hacia un lado. Instintivamente se hace un ovillo y se cubre el cuello. Mientras el oso le muerde el hombro y sacude la cabeza, se le ve gritar de dolor. Eric y Nigel se apresuran a tirar sus rifles en la conmoción. Se ve que los rifles sobresalen debajo del cadáver del alce, por lo que tuvieron que darle la vuelta a todo el tiempo. A Eddie le dolían las muñecas mientras el oso le mordía y acuchillaba el cuerpo. 11:18. Los amigos de Eddie cogieron sus rifles y apuntaron al oso disparando un tiro cada uno. El animal gimió de dolor y soltó a Eddie. Retrocedió tambaleándose y pareció prepararse para cargar contra uno de los otros cazadores. Avanzó, pero un disparo de advertencia en el cielo le hizo huir. Sus cachorros le siguieron de cerca. 11:20. Eric actuó con rapidez y puso a Eddie boca arriba, comprobando si él respondía. Parece hablarles, aunque débilmente. Uno de los hombres le venda las heridas y lo levanta para llevarlo el corto trayecto de vuelta a casa, dejando las provisiones de su mochila y el alce en el sendero. Lo único que llevan consigo es un rifle. Uno de los amigos de Eddie llamó a una ambulancia mientras lo llevaba de vuelta a su casa y consiguieron llegar al lugar en menos de una hora. Cuando los cazadores y su mujer esperaban a ver si él sobrevivía, el médico les informó de que Eddie sufría múltiples laceraciones y huesos rotos. Tenía el hombro dislocado y las articulaciones destrozadas, pero viviría. Cuando le preguntaron por el incidente, Eddie dijo que tenía la memoria borrosa entre el momento en el que vieron al oso y cuando se despertó en el hospital, así que agradeció que su mujer se tomara la molestia de recuperar las imágenes solo para poder convencerse de que había sucedido. Le extrañaba incluso que hubiera visto a un oso en ese momento, ya que suelen hibernar. El hombro de Eddie nunca se curó del todo a causa del daño, así que tuvo que vivir con el dolor constante que le dejó fuera de combate durante la mayor parte de un año. Cuando se sintió lo suficientemente bien como para salir de casa y pasear, no pudo reunir el valor necesario para adentrarse en el bosque durante mucho tiempo. Había servido como marín durante años, pero nada de lo que experimentó durante su servicio fue tan traumatizante y aterrador como un roce con toda la fuerza de la naturaleza. Con el tiempo, Eddie volvió a superar su miedo a los bosques y volvió a cazar con sus amigos unos años más tarde. Tuvo que adaptar el tiro a la zurda, pero la emoción había vuelto y era mucho más cuidadoso y respetuoso con los osos, afirmando que había entrado en su casa y que solo actuaba por instinto. Esta escena fue captada por la primera cámara de rastreo al día siguiente. 8:42 am. El cadáver del animal en el sendero junto a las provisiones del cazador. Se ve movimiento desde los arbustos en el borde de la vista de la cámara. Se ve a un pequeño osesno caminando hacia el cadáver, seguido por la misma osa del día anterior y otro osesno. La madre osa muerde el cadáver y lo acerca a sus osesnos y luego se aleja para darles de comer. Permanecen allí durante los 10 minutos siguientes comiéndose al alce.
Finalmente, la osa madre muerde el cadáver y tira de él de vuelta al bosque, aún atado al poste. Fue así como Eddie tuvo un encuentro indomable. El ataque de un tiburón puede ser el resultado de cualquier número de cosas diferentes, algunas de las cuales son más conocidas que otras. Por ejemplo, todos conocemos las historias de surfistas atacados, porque desde abajo parecen focas. Y también sabemos que un movimiento de chapoteo puede atraer a los tiburones, creyendo que se trata de un animal en apuros o herido. Aparte de lo obvio, hay un nuevo estudio que aún se está realizando que indica algunos peligros potenciales para los ataques de tiburones, como la sangre en el agua o, lo que es más inquietante, el pis humano. Es concebible que esta sea la razón por la que Alicia Webster, una niña de 7 años que visitaba Nueva Zelanda en ese momento, fue atacada mientras nadaba ahí. Es casi seguro que el suceso ha dado lugar a cierto grado de controversia. Nueva Zelanda no es precisamente conocida por su historial de ataque de tiburones, porque el país tiene una baja tasa de incidencia y solo un par de informes de ataques de tiburones al año. Esta puede ser una de las razones por las que algunos tiburones optan por atacar a los humanos. A pesar de ello, sus océanos albergan más de 70 tipos diferentes de tiburones, el más infame de los cuales es el gran tiburón blanco. Por ello, algunas personas optan por mantenerse alejadas del agua por completo, mientras que otras buscan en ella un lugar donde refugiarse. La familia Webster eran ávidos navegantes, y en 2005 tomaron la decisión de navegar con su yate hasta Malakula, para pasar algún tiempo en el agua lejos de su rutina normal. Eran muy amigos de la familia más tranquila, y les apasionaba navegar, así que decidieron ir juntos en un yate. En el pasado solían prestarse barcos unos a otros, pero hace poco llegaron a la conclusión de que en su lugar debían compartir un barco, lo que también les permitiría tomarse vacaciones juntos durante este viaje. ¿Cómo pasaron el tiempo en alta mar? Llegaron a la orilla y Le Pen Tillerson, que era profesora y vivía en la isla, les saludó en cuanto bajaron del barco. Cuando observó a Alicia nadando en el agua, dio a su familia una severa advertencia de que no debían dejar que su hija nadara en el océano, porque era un lugar habitual de reunión de tiburones. Volvieron a advertir a Alicia que saliera del agua, pero esta vez parecían molestos por las intromisiones de Le Pen. Esperaba que si acataban sus advertencias y demostraban que comprendieran los peligros, les dejarían en paz, si estaban satisfechos de haber entendido la situación. A pesar de que acababan de terminar de comer, la familia volvió a meterse en la piscina. Una vez hubieron terminado de comer, Le Pen se dirigió de nuevo a la familia para darles una segunda y última advertencia sobre las amenazas que los tiburones representaban para ellos. El resto de la familia se quedó divirtiéndose en la playa, mientras Le Pen regresaba a su casa. Tras ocultar a Le Pen, la familia cometería poco después un error catastrófico que provocaría la pérdida de la vida de Alicia, que entonces era solo una niña. Como Grant y Sherry Webster estaban seguros de que Le Pen estaba exagerando la situación, animaron a su hija a intentar nadar de nuevo, haciéndole saber que podría volver al agua. Entonces, ¿por qué iba a excluirse a su hija después de haber navegado hasta aquí? Se sentaron en la orilla, mientras veían a su hija nadar en los bajíos, felices de haber criado a una niña tan segura del agua. Ella les anunció, en voz alta, que necesitaba hacer pis, y ellos le aseguraron que no pasaba nada si orinaba en el océano porque de todos modos, allí es donde acabaría finalmente. No la perdieron de vista, pero confiaron en que finalmente fuera atacada por el tiburón. Gritó llamando al padre mientras salía a la superficie del agua y volvía a ella después de haberse sumergido. El pánico se apoderó de todos y los niños huían despavoridos del mar, tratando de escapar de la sangre que poco a poco iba tiñendo de carmesí la orilla. La sacó del agua y la tumbó en la arena, intentando detener urgentemente la sangre que emanaba de ella. Todo el mundo entraba en pánico. Los niños intentaban escapar de la sangre que poco a poco teñía de rojo la orilla. Arrastró a su hija fuera del mar y la colocó en la playa, donde estaba a salvo de sufrir más daños. Aunque era evidente que Alicia había sido atacada por un tiburón, sus padres eran incapaces de encajar las piezas del rompecabezas sobre la naturaleza del incidente. En ese momento, lo único que importaba era intentar salvar a su hija, aunque no habían visto el tiburón que se la había llevado. De hecho, ni siquiera habían visto el tiburón que se había llevado a Alicia. Desgraciadamente, Alicia fue declarada muerta al llegar al hospital, y por desgracia para su familia, no se pudo hacer nada por ellos. Alicia fue devuelta a tierra firme por sus padres y Grant, que la habían recogido después de que la rescatara el bote auxiliar que estaba unido a su yate.
En cuanto llegaron a la orilla, hicieron señas a un camión que pasaba y suplicaron al conductor que las llevara a un hospital. Cuando le mostraron a la niña silbida y demacrada que habían traído con ellos, el conductor les trasladó al hospital más cercano. Los residentes de la comunidad se quedaron totalmente incrédulos cuando se supo que la niña había fallecido. Intentaron determinar la especie de tiburón responsable del ataque, pero como Alicia fue la única persona que pudo ver el ataque en sí, no hubo forma de que determinaran la especie en los días que siguieron al incidente. Los piragüistas que vivían en la zona dijeron haber visto un tiburón tigre gigante remando por las aguas donde la niña había sido atacada, lo que llevó a mucha gente a la conclusión de que este era el tiburón responsable del ataque, dado que también hubo un avistamiento de un gran tiburón blanco solo 2 días antes del incidente. Es muy poco probable que lleguemos a comprender qué causó su muerte, a pesar de que todavía desconocemos uno de los detalles más cruciales. Su cuerpo fue llevado apresuradamente a su familia para que pudieran presentar sus respetos y recordar a su hija como la niña alegre y despreocupada que era, en lugar de la forma espantosa en la que falleció. Su familia quería poder recordar a su hija como la niña alegre y despreocupada que era. A pesar de estos detalles, todavía hay un aspecto de la situación que desconocemos. ¿Por qué el misterioso tiburón se molestó en ir por Alicia, cuando solo era una niña pequeña en primer lugar? Para ser más concretos, ¿encuentran los tiburones atractivo el olor de la orina humana? Y si es así, ¿es posible que esto les haga más propensos a atacar? Es bien sabido que a los tiburones les atrae el olor de la sangre en el agua, pero no les interesa tanto el olor de la orina en el agua. Esto se debe a que el olor de la orina no indica que alguien esté herido del mismo modo que lo haría el olor de la sangre. Es posible que Alicia fuera la que avisara al tiburón que estaba ahí, incitando al tiburón a ir a investigar. Otros nadadores contaron que sintieron como el tiburón pasaba por debajo de ellos sin atacarles. Por ello, resulta sorprendente que el animal pareciera dirigirse a Alicia. Es posible que Alicia estuviera nadando cerca del tiburón cuando éste la atacó. Si solo estuviera cazando, habría atacado a los niños que se encontraban en aguas más profundas, ya que le habría sido más fácil dominarlos y arrastrarlos bajo el agua mientras esperaba que se ahogaran. Sin embargo, representa a una niña que estaba a lo largo de la playa, donde tenía una oportunidad menos efectiva de matarla. Algunos argumentarían que la orina disuadiría en realidad a un tiburón de atacar, ya que interferiría con su capacidad de oler la sangre, que es su objetivo principal. El ataque de Alicia no concuerda, y su muerte sirve para recordar a la gente del misterioso comportamiento de los tiburones, de un animal simplemente indomable. En febrero de 2018, un trío de cazadores furtivos se abrió paso a través de la frontera sudafricana desde Mozambique. Su destino era una de las reservas privadas de caza situadas al borde del infame Parque Nacional Kruger. Estaba completamente oscuro y tropezaron entre la maleza mientras se dirigían hacia la zona salvaje. No utilizaron ningún tipo de luz porque querían pasar desapercibidos, pero ya habían hecho este viaje antes y conocían el camino. En la remota aldea de Mavutsa, en la zona de Mesengeri, mucha gente vive una existencia pobre. 3/4 partes de la población es analfabeta, pero la mayoría sobrevive gracias a la agricultura. Los campos de mandioca, caupi, cacahuate, batata y arroz proporcionan unos escasos ingresos a las familias y comida en la mesa. Las casas están situadas entre los suelos arenosos de Mozambique y rodeadas de tierras agrícolas. Solo el 4% de las casas de la región tienen acceso a la electricidad. Con pocas perspectivas de futuro, David Baloyi, de 50 años, no era ajeno a esta tentación, y junto con otras 2 personas, se adentró en Sudáfrica. El 9 de febrero de 2018, se colaron en la reserva de caza de Umbabat, justo al sur del río Olifants, que atraviesa el Parque Nacional Kruger y desemboca en Mozambique. No llevaban consigo más que un puñado de herramientas de caza y unos rifles de caza Winchester. Iban a la caza mayor. Con estas armas podrían abatir elefantes, rinocerontes y leones, que son objeto de comercio ilegal de productos de grandes felinos. El cuerno del rinoceronte y los colmillos de elefante son enormes mercancías en China y Extremo Oriente. Pueden alcanzar miles de dólares, y aunque los propios cazadores furtivos solo perciben una pequeña fracción de ese precio, puede suponer una diferencia en sus medios de vida. Dependen de estos ingresos para alimentar a sus familias. El cuerno de rinoceronte es más valioso que el oro en el mercado negro. Los cazadores furtivos arriesgan la vida y la integridad física cazando furtivamente los preciados animales.
Con la intensificación de las patrullas de caza furtiva en Sudáfrica y muchas otras naciones africanas, los cazadores furtivos pueden recibir una bala de los guardabosques armados de la vecina Eswatini. Tienen una política para disparar a matar cuando se tratan de cazadores furtivos, pero a veces son los propios animales los que suponen un mayor peligro para los furtivos. Normalmente los cazadores furtivos cazan durante la luna llena. Esto les ayuda a ver mejor y significa que no necesitan utilizar una linterna que pueda ser captada por los guardabosques en las patrullas. Normalmente cazan de 3 en 3. Uno disparará al animal, el otro cortará la parte del cuerpo que persiguen y el tercero vigilará. Nadie sabe con certeza qué animales perseguirán David y sus 2 compañeros, pero cuando cruzaron esa noche la reserva privada de caza, solo 2 de ellos conseguirían salir con vida. Sigilosos, acechaban a través de la maleza, con los brazos raspados por las largas espinas de acacia que sobresalían de los árboles. Sus pasos eran silenciosos sobre la tierra polvorienta y seca. Sus corazones latían con rapidez cuando la adrenalina de la caza nocturna empezó a hacer efecto. Encendiendo sus linternas solo unos segundos cada vez, encontraron un rastro, tal vez las huellas reveladoras de las patas de un león. Agazapados en el suelo, se detuvieron y forzando la vista en la oscuridad, susurraron entre ellos, cada uno escuchando los sonidos de la noche africana. Pero no eran los únicos que salían a cazar en la oscuridad. Puede que los 3 hombres mozambiqueños llevaran rifles de caza mortíferos, pero había algo ahí fuera que era mucho más mortífero, con miles de años de instinto asesino natural empaquetado en un poderoso cuerpo. El león africano es responsable de unas 200 muertes humanas al año. Los leones machos pueden llegar a medir casi 3 metros de largo, incluyendo su cola, y pueden pesar casi 225 kilogramos. En algunos individuos, los caninos pueden llegar a medir 10 centímetros de largo. Son depredadores generalistas. Comen una gran variedad de especies de presas, desde ñus y cebras hasta jirafas y búfalos. Aunque los leones cazan durante las horas diurnas, dependen sobre todo de la cobertura de la oscuridad para abatir a sus presas. Como la mayoría de los animales nocturnos, poseen un tapetum lucidum en los ojos que refleja más luz a través de la retina, lo que les ayuda a ver con poca luz. Su visión nocturna es de 6 a 8 veces mejor que la de un ser humano en la oscuridad. Definitivamente, los leones tienen el sartén por el mango. A medida que los hombres avanzan sigilosamente, también lo hacía una manada de leones. David no habría oído acercarse a las leonas, pero parece que los 3 caminaron directamente hacia una manada que se acercaba. Sin tiempo para reaccionar, David soltó de repente un fuerte grito al ser derribado. Apretó el gatillo de su arma cuando algo enorme lo agarró de la cabeza. El sonido del disparo resonó por toda la sabana africana, alertando a los guardabosques a lo largo y ancho. David podía sentir los caninos hundiéndose en su cráneo y gritó mientras luchaba por liberar su cabeza. Pateó las piernas y se agitó mientras el inmenso poder de las leonas le inmovilizaba contra el suelo. En medio de la conmoción, los otros 2 hombres soltaron sus armas y salieron corriendo en dirección opuesta. David había estado solo unos cuantos metros delante de ellos cuando fue atacado. Habían visto los contornos turbios de varios animales grandes que se lanzaban sobre él. Oyeron la lucha, los gemidos y los lamentos de los leones y los gritos y llantos de su amigo. El puro terror se apoderó de ellos mientras huían, corriendo de vuelta a través de la reserva de caza. Tropezaron con ramas caídas y se estrellaron contra la maleza. No miraron atrás. Sus corazones retumbaban en los oídos mientras atravesaban la noche africana jadeantes. Llegaron a la valla perimetral y se arrastraron a través de ella. Solo cuando estuvieron al otro lado de la alambrada se detuvieron para recuperar el aliento. Fue una caminata de varios kilómetros de vuelta a su aldea. Cuando llegaron, tuvieron que dar la devastadora noticia a la familia de David. David había quedado al merced de los leones. Era una presa fácil. Sus amigos le habían abandonado. Sin forma de ver a los leones que tenía delante, podría haberse metido directamente en medio de la manada. No podía defenderse y habrían bastado unos segundos para que una de las leonas cerrara sus fauces en torno a su garganta. La asfixia y el desangramiento son la forma que los leones someten a sus presas, y David no fue una excepción. No fue un ataque territorial. Los leones habían salido de caza esa noche, buscaban una comida. Mientras que los amigos de David salieron con vida, él fue devorado por la manada de leones. Los disparos fueron oídos por los guardas forestales que se dirigieron a la zona.
pero cuando por fin localizaron el lugar de la cacería, los leones habían huido. De David solo quedaba su cabeza. Casi todo su cuerpo había sido devorado. La alarma había sonado y la policía y los paramédicos llegaron al lugar. Cuando amaneció, los restos de David fueron trasladados al hospital Mafuta Malati. Cuando su familia se enteró de la tragedia por los otros dos que iban de casa, llamaron por teléfono a la cuñada de David. Ella vivía en Sudáfrica, por lo que era el familiar más cercano al lugar donde ahora yacía. Ella accedió a identificarlo formalmente. Debió de ser traumatizante para ella verlo así, pero ella confirmó su identidad y la familia pudo llorar su pérdida. El teniente coronel Moachi Nagopi, del Servicio de Policía Sudafricano, intentaba averiguar qué había pasado exactamente. Nadie del pueblo de David hablaba. Nadie confirmaba si el trío había salido a cazar furtivamente esa noche o no. En su lugar, había que reunir las pruebas. Junto al cuerpo de David yacían los rifles de caza y una gran cantidad de munición. Estas armas indicaban que habían salido en busca de caza mayor. Había 2 juegos de huellas que se alejaban de la escena, lo que sugería que los otros 2 habían salido corriendo dada la longitud de las zancadas. Algunos dirán que David recibió su merecido. Con tan pocos tigres que quedan, hay una mayor demanda para el uso de huesos de león en el pastel y el vino de tigre asiático. Las patrullas contra la caza furtiva en Sudáfrica se topan a menudo con cadáveres de leones. Les han cortado la cara y las patas, destinadas a un envío al lejano oriente. Toparse con descubrimientos tan espantosos es tan habitual ahora que los guardas forestales y las unidades contra la caza furtiva ya no se emocionan por lo que ven. En la actualidad, hay más elefantes que leones en el sur de África y su número disminuye a gran velocidad. La destrucción del hábitat y la pérdida de presas, el comercio de carne, así como los conflictos con los agricultores, también están provocando su desaparición, además del problema cada vez mayor de la caza furtiva. Mientras continúe la caza furtiva, morirán miles de animales más, y algunos de los cazadores furtivos conocerán a una manada indomable. Telecom era una orca. Se hizo famoso por el documental Blackfish que detalla la vida de las orcas cautivas. Es una visión increíblemente triste y conmovedora de las terribles condiciones a las que están sometidos estos magníficos animales. Telecom tenía 2 años cuando fue arrancado de su familia en libertad. Fue separado de su madre y remolcado detrás de un barco hacia las costas canadienses para comenzar una vida en cautividad. Una vez que llegó a la costa canadiense, fue trasladado a un tanque de Sealand Victoria, Columbia Británica. Fue allí, en una piscina diminuta, donde se le hizo realizar trucos sin sentido ante una multitud fascinada día tras día. Se cree que las orcas son uno de los animales más inteligentes de la Tierra. Tienen interacciones sociales muy complejas con otros individuos, tanto dentro de su manada como del exterior. Por lo general, las orcas salvajes pasan toda su vida con sus madres y las manadas pueden estar formadas por 4 generaciones. Forman amistades y vínculos de por vida entre ellas. Ayudan a otros individuos cuando están enfermos o heridos y pueden mostrar toda una gama de emociones. El cautiverio es una de las formas más duras de crueldad animal cuando se trata de orcas. Telecom no tenía ninguna variación en su rutina diaria en Sealand. Había poca o ninguna estimulación mental para él. No solo eso, sino que también se le colocó en una piscina con 2 hembras mayores y dominantes que le intimidaban. La arañaban con los dientes, haciéndole sangrar. Le golpeaban para afirmar su dominio, y dentro de una piscina tan pequeña, Telecom no tenía a dónde ir. Fue el comienzo de una vida de miseria para la joven orca. Kelty Byrne era una estudiante de biología marina, entusiasta y con ganas de aprender. Durante su tiempo libre trabajaba en el Sealand de Canadá. Era una forma de ganar dinero extra para ayudar a financiar sus estudios, y era un entorno en el que podía poner en práctica lo aprendido. Trabajar con Telecom y las demás orcas en Sealand era un trabajo gratificante y físicamente exigente. Al trabajar como adiestradora de animales, Kelty conocía la importancia de establecer una buena relación con los animales con los que trabajaba. Ser asignada para entrenar a las orcas era una oportunidad emocionante, pero no tenía ni idea de que su trabajo a tiempo parcial un día le costaría la vida. Este trágico día fue el 20 de febrero de 1991. La entusiasta joven de 20 años acababa de terminar un exitoso espectáculo con Telecom y las 2 hembras. El público, repleto, había disfrutado al máximo, maravillado por la velocidad, agilidad y potencia de las orcas mientras actuaban en la piscina frente a ellos. Cuando el público empezó a salir en fila de la zona, al final del espectáculo, Kelty empezó a recoger.
Caminó por el borde del agua recogiendo con una red los diversos juguetes y objetos flotantes de la superficie de la piscina, pero de repente resbaló y cayó al agua. Era una nadadora fuerte y fue a incorporarse a la orilla cuando sintió un fuerte tirón en el pie. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que Tilikum había agarrado su pie con la boca. Kelty lanzó un grito de pánico mientras la orca tiraba de ella hacia atrás y la arrastraba bajo el agua. Las 3 ballenas nunca habían tenido a nadie en su piscina. No formaba parte de la rutina. Los únicos juguetes con los que se les había permitido jugar eran unos pequeños de plástico que se les ordenaba empujar por el agua para entretener a la multitud. Esta era una nueva experiencia para ellos. Bajo la superficie, resultó ser una experiencia mortal. Kelty luchó por tomar aire, pero Tilikum tiró de ella hasta el fondo de la piscina y se negó a soltarla. La arrastró sin esfuerzo. Ella era diminuta en comparación con su enorme armazón. Podía haberla despedazado allí mismo, pero en lugar de eso quería divertirse un poco. Kelty sentía que los pulmones le iban a estallar. Podía ver la superficie de la piscina por encima de ella. Estaba tan lejos que no sabía si podría aguantar mucho más. Pero entonces, momentáneamente, Tilikum soltó su agarre sobre la joven estudiante y ella nadó hacia la superficie. Jadeando en busca de aire, hizo una loca carrera hacia el borde de la piscina, pero las 3 orcas no habían terminado con ella. Estaban emocionadas por este nuevo juguete en el agua. Nunca antes habían tenido nada en la piscina que fuera tan interactivo. Estaban fijas en Kelty, mientras la empujaban y chocaban con ella una y otra vez. La mordían haciéndola gritar de dolor. Cuando Kelty estaba a pocos metros de la seguridad de tierra firme, la agarraron una vez más y tiraron de ella hacia atrás. Horrorizados, los espectadores la oyeron gritar: «¡No quiero morir!». Mientras la arrastraban de nuevo bajo el agua, el personal se precipitó a la piscina. No había un protocolo de seguridad específico para este tipo de sucesos. Nunca había ocurrido antes, y a los adiestradores no se les permitía entrar en el agua con las ballenas en este momento. Lanzaron peces al agua en un intento de que soltaran a Kelly. Golpearon un cubo en el lateral de la piscina y golpearon la superficie del agua para intentar distraer a las orcas. Pero no funcionó. Gritaron sus órdenes de retirada, pero ninguna respondió. Su compañera entrenadora Karen McGee lanzó un aro salvavidas hacia Kelty cuando volvió a salir a la superficie. Kelty hizo un intento desesperado de agarrarlo, pero las orcas la mantuvieron alejada. La joven gritó el nombre de Karen, rogándole que la ayudara, pero Tilikum y las 2 hembras, Nutka y Aida, impidieron que se agarrara a la boya flotante. Sabían que estaban a apuros. Y aún así, siguieron arrastrándola bajo el agua y tirando de ella alrededor de su piscina como si fuera un juguete. Estaba a su merced. Con las orcas pesando más de 6 toneladas, la joven nadadora de competición no era rival para ellas mientras tiraban de ella una y otra vez. Cuando Kelty resurgió por tercera vez, ya no se movía. Por la conmoción de sus compañeros estaba claro que había muerto. Ahogada por 3 orcas cautivas, la habían despojado de sus ropas y flotaba en la superficie, cubierta de mordeduras y magulladuras. Era la primera persona asesinada por una orca cautiva en la historia. Causó conmoción en todo el mundo. Pasaron 2 horas más antes de que el personal de Sealand pudiera recuperar el cuerpo de Kelty del agua. Fue increíblemente traumático para el personal y los equipos de emergencia ver a las orcas arrastrar el cuerpo de su colega fallecida por la piscina. Pero las orcas jugaron incansablemente con ella hasta que finalmente la soltaron y permitieron que el personal la sacara con una enorme red. Se había ahogado a pocos metros del borde de la piscina y delante de sus amigos y colegas, que se vieron impotentes para ayudarla. Había sido un error terrible, pero se podía haber evitado. Paul Spong, director de Orca Lab, que investiga a las orcas, dijo que el incidente estaba esperando a que ocurriera. Si encierras a una orca salvaje y la privas de casi toda estimulación mental y sensorial, va a quedar psicológicamente dañada. Lo mismo puede decirse de los humanos tratados de forma similar. Nadie podía culpar a las ballenas de la trágica muerte de Kelty. El incidente llevaba años gestándose tras una década de maltrato. Solo un año después, Sealand cerró. Nunca se recuperó de la terrible muerte de Kelty y se plantearon serios interrogantes sobre la ética de mantener orcas en cautividad. Tilikum, Nutka y Aida fueron realojadas. Tilikum fue trasladada a SeaWorld Orlando, donde sus condiciones de cautividad mejoraron significativamente, pero ya era demasiado tarde. El daño psicológico ya se había hecho a la orca, ahora completamente adulta, y con el tiempo volvería a atacar una y otra vez. Fue así como Kelty se enfrentó horriblemente con una indomable